Jamendo.com. 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 Buenas, la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador de los Estados Unidos mexicanos hacía una visita oficial a Estados Unidos para formalizar la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio con el país vecino del norte. Para hablar sobre esta cuestión contamos con Arturo Gallego, así que de entrada muchas gracias por atendernos y ¿en qué contexto se da este nuevo tratado y esta visita? Hola, gracias Carmen por la invitación. La visita se da en el contexto de la entrada en vigor, como dijiste, de un nuevo tratado comercial, no solo con Estados Unidos, sino también con Canadá. De hecho, es la nueva versión de lo que en México se conoce como el TLC, Tratado de Libre Comercio, o TELCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se refiere a la zona geográfica económica que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Y ahora le están llamando el TEMEX. Hay que también decir que esta visita fue una visita, digamos, bilateral, no porque así se haya planeado, sino porque Justin Trudeau, el presidente de Canadá, se abstuvo de visitar o de atender a la cita. Y también hay que decir que pues no es algo nuevo. Justin Trudeau ya se había mostrado ausente, la comitiva canadiense había estado ausente en el momento de la renegociación de este acuerdo que se dio a finales del año pasado, si mal no recuerdo. Entonces no es la primera vez y al parecer esto atiende más bien a la afinidad que tiene Justin Trudeau más con el lado demócrata del gobierno o del establishment político americano, sobre todo con los clanes Obama y Clinton, que más bien con su desinterés o interés del tratado en sí mismo. Entonces, más bien atiende a una cuestión de alineamiento político con el lado neoliberal, digamos, de los políticos estadounidenses. Han acusado al presidente de México de ser en exceso complaciente con la administración de Trump y también de no romper con ese tratado de libre comercio que en efecto ha tenido consecuencias negativas a largo plazo. Estoy refiriendo al inicial. ¿Se podía en este contexto hacer otra cosa? ¿Se podría haber roto con ese acuerdo? Bueno, primero que nada, la gente o los analistas políticos y la gente que está criticando este lenguaje, esta visita inclusive, y que ponen en tela de juicio el comportamiento, digamos, eh, sobre, sobre complaciente de Obrador para con Trump y también de Trump para con Obrador, porque recordemos que Trump también tiene una base electoral en su país, también tiene una oposición en su país, que fue elegido también por este discurso semirracista y agresivo para con el vecino del sur, y que ahora se muestra muy, muy amigable con Obrador, y también esto le está causando críticas a Trump. A ver, Obrador no va a Estados Unidos a un debate político, hay que tener eso en cuenta. O sea, Obrador no va como un candidato y va a visitar a un candidato, sino que es una visita de dos presidentes que representan a dos naciones distintas y que tienen que guardar cierta compostura y cierta nivel de estadistas. No pueden comportarse como en antaño lo eran siendo candidatos o simples mortales, por así decirlo. Representan a dos naciones y tienen una cierta ética diplomática. Por el lado de la cuestión económica del TLC, lo que era el TLC ciertamente fue una camisa de fuerza que se le puso a México en el contexto de los gobiernos neoliberales. De hecho, en el sexenio del máximo exponente del neoliberalismo mexicano, Carlos Salinas de Gortari,
que firmó con George Bush padre y que abrió la economía mexicana a los productos norteamericanos y a sus empresas, sobre todo, y que destruyó toda la base del mercado interno mexicano. Y como tú dijiste, obviamente trajo repercusiones trágicas para el pueblo mexicano, que ahora se están renegociando con esta nueva forma de Temex que le conocen, con una visión un poco más proteccionalista de la zona norteamericana económica con respecto a Europa y China, que tendríamos que esperar para ver el texto completo y las situaciones y las condiciones en las que se firma, pero lo cierto es que la integración económica del mercado mexicano con Estados Unidos es a la fecha grandísima. Y aunado a todas las reformas neoliberales de los últimos 30 años que han abierto la economía mexicana, y no solo eso, sino que han privatizado más de 1,000 empresas que eran propiedad del Estado mexicano post-revolucionario, pues básicamente estamos hablando de un Estado en cueros, como decimos en México, o sea, desnudo, que no tiene forma de echar mano a ninguna herramienta económica para tener una cierta independencia en ese rubro. O sea, estamos hablando de que las únicas dos grandes áreas que parcialmente permanecen en manos del Estado es la energía eléctrica y la industria petrolera, pero en ambas las reformas neoliberales han abierto el mercado a las empresas extranjeras, lo que significa que estas dos empresas inclusive compiten en el mercado interno con empresas extranjeras, o que también se benefician de precios especiales de las compañías estatales que son CFE, Comisión Federal de Electricidad, y Pemex, como sabemos, Petróleos Mexicanos. Entonces, en esta realidad actual sería bastante suicida pensar en una completa ruptura económica con el vecino del norte. En ese sentido, ¿qué tareas pendientes son más urgentes para poder en un momento determinado hacer esa ruptura? Aparte de tareas económicas, también me refiero de soberanía política. Sí, bueno, y de hecho eso fue, creo que uno de los mensajes que dio Obrador en su discurso. Fue allá y estando en Washington, en una de las dos declaraciones que tuvieron, Obrador centró su discurso en las relaciones, en los momentos de relaciones más amistosas, históricamente hablando, entre ambos países. Mencionó la relación que tuvo Lázaro Cárdenas con Roosevelt, mencionó la relación que tuvo Benito Juárez con Lincoln, y hizo un guiño a ambos partidos, Lincoln siendo un presidente republicano, Roosevelt siendo un demócrata, los menciona explícitamente como tales, y señala que ambos presidentes, inclusive George Washington también, por ahí lo menciona, que habían respetado la soberanía de México, inclusive nombró o mencionó el evento en el que México nacionaliza la industria petrolera, y que Roosevelt reconoce y respeta la decisión en aquel entonces del general Lázaro Cárdenas de nacionalizar la industria petrolera en detrimento de las compañías norteamericanas, y le pide, como diciendo entre líneas, a Trump que mantenga esa línea política, y de hecho le agradece, entre comillas, que no se ha metido o no ha tenido injerencia en los asuntos mexicanos, ni que ha tratado de imponer agendas. Si lo dice en serio, lo dice como para mandar un mensaje de que eso no se toleraría, es cuestión de interpretación, pero al parecer la línea va en el sentido de una completa de un completo respeto, pues, al foro interno de los países en lo que respecta a su legislación interna. En lo que toca a la soberanía de los pueblos, hablando en el contexto latinoamericano, pues Obrador se ha mantenido cercano a los procesos progresistas de la zona. Hemos visto que ha hecho guiños a los gobiernos, por ejemplo, de Evo Morales, que inclusive mandó el avión para sacarlo del país cuando su vida corría peligro, consecuencia del golpe de Estado que ocurrió en su contra. Bueno, hemos visto cómo Obrador se ha mantenido cercano a los gobiernos latinoamericanos, a pesar de que Trump, en lo que respecta a esos gobiernos, ha sido bastante duro, sobre todo con Cuba y Venezuela, que ha mantenido y apretado las sanciones. No se tocó ese tema, obviamente. En esta visita era una cuestión de política bilateral, entonces no habría por qué presumir que la visita de Obrador, que está en un contexto bilateral,
supone pues el acercamiento, entiendas así, distanciamiento de México con respecto a Latinoamérica, sino que son dos cosas distintas. En cierto sentido, cada país tiene que lidiar con sus circunstancias eh, de materia de relaciones internacionales con sus vecinos de cierta manera y con los aliados políticamente hablando de otra forma, claro. En ese sentido hay que tener en cuenta que México hace frontera con Estados Unidos, o sea, tiene una frontera, aparte de ser una frontera complicada, es una frontera muy grande y que tiene en cierto sentido una presión mayor con respecto a cómo mantener esas relaciones bilaterales. Pero sería posible a un plazo más largo que empezaran a darse otro tipo de alianzas económicas, mirando más, por ejemplo, hacia el ALBA y hacia otro tipo de organismos que hacia los vecinos del norte, o la situación ahora mismo está tan encadenada que es imposible romper con ello. Yo creo que depende mucho también del desarrollo de los países también en el cono sur, o sea, de qué perspectivas tengan ellos económicamente hablando y de qué tan estable se mantenga la situación política en esos países, porque ahora mismo vemos unas ofensivas muy grandes pues contra gobiernos como Nicaragua, contra Venezuela, el apretamiento de los embargos, que todas estas medidas obviamente también indirectamente pues afectan el comportamiento político económico de México, ¿no? Esas restricciones económicas que van encaminadas a golpear a todo aquel que haga negocios con estos países. No son nada más bloqueos económicos unilaterales para ese país, digamos, como objetivo, sino que hacen una cierta barrera para la inversión de otros países que pudiera ser terceros países como México. Pues entonces esto también limita la capacidad de México de escoger sus socios comerciales, y es lo que se pretende, ¿no? Con estos bloqueos de Estados Unidos también, de mantener a raya posibles alianzas entre los países latinoamericanos y de una manera de tener la unidad latinoamericana. Por otro lado, también, como decías, la zona el problema es que Estados Unidos tiene un gran garrote que se llama política migratoria, y es que tenemos más de 30 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos que tienen necesidades especiales y de protección especial con respecto a nuestro gobierno. Y de hecho ese fue uno también de los temas que se trataron en la visita. De hecho, se anunció poco después que las brutales condiciones en las que muchos niños mexicanos están en centros de detención de Estados Unidos iban a ser cambiadas, iban a pues, ponerse en libertad. Ahora se acaba de decir que van a revisar todo el proyecto DACA de los Dreamers, migrantes mexicanos, que también era una cuestión que Trump había estado bloqueando con respecto a la administración de Obama. Entonces, al parecer hubo ahí unas negociaciones que todavía no estamos muy seguros, muy enterados, pero que seguramente, como te digo, son resultado también de esta visita y de cuestiones ahí bajo la mesa que no podemos saber en cuestión migratoria, que tienen que ver mucho también con lo económico. Pero como digo, tenemos que esperar a ver qué tal viene el proyecto y la redacción. De hecho, en las recientes manifestaciones y protestas en Estados Unidos se destacó una imagen que fue la toma de la CNN y esa bandera de México encima de la CNN, que recuerdo que fue una de las grandes imágenes de la protesta y que también demuestran ese vínculo que desgraciadamente por el devenir histórico hay tan fuerte entre ambos países. Por último, ya como para acabar, también un poco hemos hablado muchas veces en artículos y también entre nosotros sobre qué papel juega López Obrador en esa transformación que necesita México. En ese sentido, y es una pregunta muy personal que te hago, quizás se está planteando que López Obrador tenga que cumplir una función diferente a la que le toca cumplir y por eso muchas veces algunos sienten cierta decepción. Definitivamente, hay una bien fundada desesperación y enojo acumulado en estos, sobre todo, 30 años de neoliberalismo, pero también en el periodo, digamos, autoritario del priismo postrevolucionario, que ciertamente tuvo un nacionalismo económico y cultural, pero que también vino aparejado con autoritarismo político y represión a los movimientos revolucionarios, etcétera.
pero que de ahí también parte gran desentendimiento de un cierto sector que ve este periodo postrevolucionario del priismo de 70 años como una línea que no cambiaba. En este periodo de 70 años hubo distintos gobiernos, unos más progresistas que otros, con nacionalizaciones como las de Cárdenas o de la de López Mateos, de la industria eléctrica, pero mucha gente de la generación, sobre todo el 68, de las revoluciones culturales de ese momento, ven solamente el lado autoritario de este gobierno y tratan de imponer, digamos, su visión revolucionaria a un gobierno que obviamente no lo era, un gobierno que era solamente nacionalista y de un capitalismo, digamos, de Estado, algo más parecido a lo que pudiéramos señalar con Nasser en Egipto, inclusive, que cualquier otra cosa que se pudiesen imaginar. Entonces, cuando viene el cambio, cuando viene esta nueva forma de hacer política, se esperan ciertas cosas de Obrador que no corresponden a su perfil político y que no van a corresponder nunca. Obrador no se ha declarado en ningún momento como un socialista, un comunista, etcétera. Entonces, ocurre que las personas que están en esta línea política sobrelapan su visión política a la de un personaje que no la tiene y exigen de él cualidades que no están presentes y ojo, no solamente que no tiene el líder, sino que aún teniéndolas no sería el momento para aplicarlas, como te digo en el caso de la camisa de fuerza que representa el Tratado de Libre Comercio. Imagínate tú de repente romper el acuerdo sin tener ninguna base sólida económica ni industria para soportar la producción y la falta de bienes que van a ser que va a ser el resultado de esta ruptura económica. Nos guste o no, vivimos en un momento en un mundo interconectado, interdependiente, y por ejemplo, la misma Unión Soviética tenía que tener relaciones económicas con el occidente. Entonces, partiendo de este punto de vista que México en estos momentos no tiene las condiciones, pues se hace más evidente que un personaje como Obrador tenga que jugar el rol que le corresponde en estos momentos históricos a México, en el que es imposible tener un personaje mucho más radical, porque aparte de eso, el pueblo tampoco creas que está radicalizado políticamente hablando en ese sentido. Muchas de las críticas a Obrador de la derecha es que le llaman comunista. ¿Por qué? Porque saben que tiene resonancia aún en un pueblo que sigue un tanto despolitizado y sin saber lo que significa ser comunista o proponer un sistema económico distinto. Entonces, cuando tú puedes utilizar esos adjetivos como peyorativos, te habla pues de la inmadurez aún a ese nivel del pueblo mexicano, que sería seguramente teniendo un líder de otro perfil político, pues sería que el líder estaría enfrente del pueblo y el pueblo estaría bastante atrás en lo concerniente a la educación política, y eso es muy peligroso también. Entonces creo que Obrador diríamos, es lo que hay, como por así decirlo, pero Obrador no es un individuo sobre el cual se sustenta todo el movimiento progresista en México, sino que es el resultado, el líder es el resultado del movimiento y del pulso político de este movimiento, que tiene como objetivo primeramente recuperar el control de la economía en el Estado y sentar las bases para empezar a abrir brecha hacia un reordenamiento mejor del sistema político mexicano y económico, pero que en estos momentos está en su segundo año de gobierno. Inclusive estamos hablando de primero detener la ofensiva neoliberal, que en eso se está peleando inclusive internamente dentro del movimiento. Dentro de la Cuarta T hay elementos que son mucho más girados a la derecha que cualquier otro neoliberal, pero que se han infiltrado, y otros, claro, que están ahí combatiendo esta ala neoliberal. Entonces habrá que esperar a que la situación se desarrolle dentro de este movimiento muy amplio que es la Cuarta T, que no, ojo, no es sinónimo de Morena. La Cuarta T está representada por partidos con registro, sin registro, por sindicatos, por muchas organizaciones que tienen su expresión electoral principalmente en Morena, pero la Cuarta T es algo mucho más amplio que escapa a Morena y a Obrador, inclusive. La cuarta T, para los que no lo sepan, es la cuarta transformación, que es como se llama este movimiento. Así es.
ya que has sacado el tema de Morena, recientemente publicábamos un artículo tuyo en relación con ciertas reestructuraciones que se están dando en Morena. En general, también se están dando más ampliamente a nivel social, o sea, se está trabajando en esa politización social. ¿Está sirviendo este proceso para que ese pueblo acompañe lo que estábamos diciendo que no pasaba? Definitivamente ha habido una repolitización enorme en el pueblo mexicano. El simple hecho de que Obrador lograse destronar a la mafia neoliberal ha sido un llamado al pueblo a interesarse en la política, y sobre todo la forma de hacer política Obrador, de estas conferencias de la mañana que le llaman las mañaneras, diario, de lunes a viernes, 1 hora y media, presentándose ante el pueblo con sus ministros o secretarios, como les llamamos en México, de los temas actuales, prestando un reporte completo de los pormenores más actuales. Pues una manera jamás antes vista en la política mexicana, que está haciendo que la sociedad diariamente esté atenta a lo que va a decir Obrador sobre X o Y tema, que eso ya es positivo en una forma de hablar en cuanto a la politización del pueblo, pero también yo lo menciono en cuanto a lo que es cierto efecto de paraguas a lo que son los movimientos o partidos revolucionarios que bajo el cobijo de que este gobierno es de izquierda pueden florecer y libres de esa demonización que se hacía del comunismo, del socialismo y de los movimientos guerrilleros de Latinoamérica propiamente hablando, porque antes era pues impensable hablar de un gobierno de izquierda, mucho menos de hablar de forma positiva del socialismo, del comunismo, y ahora tenemos ya mucha gente que se acercan a estos partidos revolucionarios porque quieren más, o sea, ven con buenos ojos el gobierno de Obrador, pero exigen más, y saben que en Morena quizá no es el lugar para exigir ese más, y van a otras instituciones, otros organismos que tienen un perfil más revolucionario, más radical. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que la forma en que Obrador hace la política de ser transparente con la información permite quizá en un futuro, una vez que Morena se quite las máscaras y decida ser una organización realmente de izquierda que apoye con todo a la Cuarta Transformación, quizá brincar a la formación de un instituto de propaganda o de concientización de clase. Inclusive yo vería muy positivo la creación de una agencia de noticias al estilo Telesur, al estilo RT, donde el gobierno tenga una herramienta formal y con recursos propios para seguir este proceso de concientización y de información a la gente, porque ahora mismo vemos que los medios de comunicación se mantienen exclusivamente en las manos privadas y que son realmente monopolios gigantescos en México, como el consorcio Televisa, que están entregadas en las manos de la clase burguesa. Entonces, profundizar este proyecto significaría entrar en conflicto directo, si ya lo estamos, pero en un conflicto directo y mucho más agresivo con estos consorcios de la información, que sabemos ahora las guerras son también mediáticas. Entonces, me parece que tu comentario es no solamente necesario, sino es urgente, de que en México el gobierno o las organizaciones políticas progresistas creen estos instrumentos de concientización y de instrucción política para el pueblo y para los cuadros mismos del movimiento. Podríamos decir que es un momento donde le toca, por así decirlo, a la izquierda mexicana ocupar su lugar aprovechando que algo se está moviendo, ¿no? Definitivamente, el problema es que no la mayoría, yo diría que hay una minoría, hay una izquierda minoritaria, una izquierda ultra revolucionaria, digamos, o una izquierda que peca en la infantilidad, tiene un problema de infantilismo, que pretende equiparar a Obrador, porque no satisface sus expectativas revolucionarias, lo equipara con cualquier gobierno neoliberal del pasado, sacrificando así un análisis realmente dialéctico y materialista de la realidad. O sea, les gana el estómago, les ganan esas ansias de tener una revolución ipso facto, y proyectan esa ansia en un odio y una equiparación burda, pues, de lo que es Obrador al proyecto neoliberal, porque Obrador está rodeado de elementos que a ellos no les gustan. Entonces ellos deciden, pues, que en vez de ocupar un lugar de apoyo o un lugar de, digamos,
acompañante de este proceso para cuando las condiciones estén más maduras, liderarlo quizá o influir mayormente, no están de acuerdo con esto y proponen liderar el movimiento desde ya, aún cuando las condiciones no están ahí, que no existe la influencia de la izquierda revolucionaria necesaria para hacerlo, ni en sindicatos, ni en organizaciones de masa. Entonces, pues es un problema de infantilismo, como dije, pero la izquierda que hace un análisis concreto de la realidad y que es madura, lo suficientemente madura para ver sus capacidades reales en el terreno, decide acompañar el proyecto de López Obrador para hacer lo que entre más se pueda, una tarea de influencia y de liderazgo en medida de lo posible, para cuando la situación esté madura y cuando las condiciones estén dadas, brincar a un rol distinto que le correspondería históricamente. Mientras Obrador y Morena y la Cuarta Transformación no se decanten como un gobierno neoliberal más y no profundicen esta entrega del país que se venía dando hace 30 años, pues no hay ningún motivo para atacarlos como lo hacíamos con el periodo neoliberal. Esto no quiere decir que no haya una crítica, claro que la hay, pero una crítica constructiva, una crítica apegada a los hechos y no al idealismo que tenemos nosotros en nuestras mentes de lo que debería de ser. Entonces, en este sentido, yo creo que la izquierda en México, la izquierda responsable, está haciendo lo propio, y la izquierda, digamos, un poco más idealista, un poco más soñadora, pues está resguardándose, está yendo a las trincheras ideológicas y de ahí no la van a sacar y están esperando el momento para poder salir y decir, se los dije, ¿no? O sea, es un momento de soberbia política, por así decirlo, esperando el error de Obrador, esperando que Obrador se revele como un traidor, como ellos lo dijeron, para poder sacar agua para su molino, como decimos en México, ¿no? Pues muchísimas gracias, nos has aclarado bastantes puntos. Si quieres añadir algo más, pues es el momento y poco más. Y bueno, añadir que, como dije, Morena no es la Cuarta Transformación, Obrador no es la Cuarta Transformación, pero sí es necesario que Obrador, como tú lo dices, se dé a la tarea de lo posible de meter orden, pues, en estas cuestiones. ¿Qué es Morena? ¿Qué va a ser Morena? ¿Cómo va a ser la Morena del futuro, el partido electoral de este movimiento? Porque no han tenido su congreso en el que deberían de aprobar sus estatutos, etcétera. Entonces, hay personajes oscuros que se aprovechan de esta situación para dentro de Morena torpedear el proceso, como tenemos al gobernador de Morena en Baja California, que apoyaba que apoya aún todavía el proyecto moribundo de la Constellation Brands, una cervecería americana depredadora de nuestros recursos de agua, y también el senador Monreal, que es verdaderamente una monserga en cuanto a su presencia en el proyecto, y otros personajes que han brincado o se han destapado como verdaderos conservadores una vez que han sido electos bajo las siglas de Morena en el Congreso. Entonces es muy peligroso, eso no puede seguir ocurriendo, y es cierto que a fin de cuentas el partido del presidente, y el presidente ejerce una gran inercia ahí, una gran influencia que debería de aprovechar para poner orden en su organización, que a fin de cuentas le va a sobrevivir. El presidente de México no tiene derecho a la reelección, y en 4 años más estaremos hablando de una nueva contienda electoral que tendría que tener un personaje bastante claro que no solo siga en este camino, sino que lo profundice, como tú dices. Pues en ese sentido te invito a, dentro de poco, nos volvamos a reunir para analizar bien precisamente todas estas cuestiones internas sobre Morena, la Cuarta Transformación, e intentar desde este humilde medio sacar todas esas cuestiones que pasan de forma muy superficial normalmente por los medios de comunicación, o que están bastante contaminadas pues de idealismo por una parte, en la otra parte pues de todo lo contrario. Pero bueno, al fin y al cabo creo que hace falta, como has dicho, un análisis concreto de la realidad concreta, una honestidad política a la hora de enfrentar la realidad, y aquí queda la invitación para profundizar sobre estos temas pues dentro de muy poco. Muchísimas gracias de nuevo, Arturo, y nos vemos pronto. Gracias, Carmen, por la invitación. Hasta luego.